antes de pasar a nuestra mesa para que si no les dio tiempo de ver las mañaneras o si no les dio tiempo de leer las noticias durante esta semana, no se queden sin información. Y para nuestra gente querida de fuera del país, nuestros héroes y heroínas, que son los migrantes que están en todos lados, pero muchos de ellos en Estados Unidos, a quienes les mandamos un beso y un abrazo especial para allá. También porque luego los medios internacionales tergiversan mucho de las noticias que suceden acá en México, entonces acá nos gusta informarles. Y bueno, seguramente se enteraron que Julio Scherer, el asesor jurídico de la presidencia, se va. Hubo muchos chismes al respecto. Primero salieron algunos medios a decir que se iba y después el vocero de la presidencia salió a decir que no. Esto justo antes del informe de gobierno el 1 de septiembre, es decir, el miércoles. Entonces había como mucha confusión de qué estaba pasando y al final de cuentas el jueves, que fue 2, Julio Scherer se presenta en la mañanera y se explica que él se va a la práctica privada. Le lee una carta muy bella al presidente donde habla de la larga trayectoria de trabajo que han tenido juntos y de cómo él, desde su trinchera fuera del gobierno federal, va a seguir apoyando esta construcción de la Cuarta Transformación. Entonces creo que yo platicaba con Vicente cuando me hizo favor de invitarme durante la semana que yo soy de la idea que no hay que tenerle miedo a los cambios de gabinete, ya sea porque la gente se decida ir a luchar desde otro lado o porque haya cambios estratégicos. Creo que en realidad le decía yo a Vicente que creía que era como el medio tiempo de un partido de fútbol. Y es obvio que para la segunda mitad de tu partido de fútbol vas a tener que tener cambios dependiendo mucho de cómo vayas. No es lo mismo si vas ganando un partido 3-0 que si vas empatado o si vas perdiendo. Y pues se vienen 3 años muy complicados con una oposición cada vez más radicalizada. Como vieron, estuvieron ahí los senadores del PAN sentándose con el partido Vox, que es el partido de ultraderecha en España. Una derecha de verdad muy peligrosa que no cree en la democracia, no cree en la igualdad, no cree en la justicia, y estuvieron ahí firmando un acuerdo político con Vox en los senadores del PAN. Entonces, digamos que ante esta radicalización de la derecha es obvio que el contexto de los siguientes 3 años va a ser distinto y que el presidente necesita hacer algunos cambios y o que algunos de los funcionarios públicos tienen planes de trabajar desde fuera, y esto no significa que haya una ruptura. Lo mismo pasó, o similar pasó con Romo, no sé si recuerdan, que era uno de los operadores políticos del presidente, sobre todo con las élites, ¿no? Romo, mucha de la crítica de la izquierda hacia Romo era que pues era muy cercano a las élites, y en realidad es que a mí yo no simpatizo con Romo en lo más mínimo y coincido en las críticas, pero pues fue definitivamente un actor importante en muchas de las negociaciones difíciles que se tienen que hacer, que dicho sea de paso se hablan en el libro. Entonces, bueno, creo que no hay que tenerle miedo a los cambios y se va Scherer, pero se va con un abrazo, que una imagen habla más de 1000 palabras y se van abrazados de la mañanera, es una imagen muy bella. Entonces, pues muchas gracias a Julio Scherer por su labor acá en el gobierno federal y pues que tenga mucho éxito en lo que sigue y que siga ayudando a la construcción de un país mejor como el que ha estado construyendo a lo largo de su carrera. Y bueno, vamos a hablar se ha hablado mucho del segundo informe de gobierno, que es lo otro de lo que quería yo hablar. En el libro se tocan muchos de los avances, pero yo quisiera destacar algunos que se informaron el 1 de septiembre como cada 1 de septiembre que se hace el informe de gobierno y después posteriormente se entrega. Y bueno, lo que yo quisiera destacar del informe es que para mí lo más importante es que habla de cómo se detuvo la privatización. Se detuvo la concesión, se detuvo en seco la concesión de mineras, se paró la privatización de las cárceles, que aquí recuerden que en el periodo de Calderón se vendieron las cárceles al sector privado y estamos pagando
casi, me parece que eran 4,500 pesos, que son como $200 al día por cada persona que está en la cárcel, ¿no? Es carísimo, carísimo, carísimo. Y esto lo peor es que se tiene que pagar independientemente del nivel de personas que tengas en la cárcel, ¿no? Si tienes tu capacidad penitenciaria al 30%, igual le tienes que pagar al concesionario como si estuviera al 100%. Entonces, esto, bueno, fue un negocio jugoso para estas empresas y desde que entró el presidente, en específico la Secretaria de Seguridad Ciudadana, esto se ha tratado de desmantelar, se ha desmantelado. También se ha puesto freno a la privatización de la energía, se ha buscado la soberanía energética, es uno de los ejes principales de este gobierno. Se ha buscado el control de las aduanas, esto ha sido uno de los trabajos más importantes que ha hecho el gobierno federal. La compra de medicamentos, que estaba monopolizada, ahora ya se puede comprar medicamentos fuera del país. Tener sobre todo una capacidad real de negociación frente a muchos de los agentes económicos más poderosos. También se informó que en materia económica hemos roto muchos récords, a diferencia de lo que se dijo por mucho tiempo en la oposición, que el presidente López Obrador no sabía de economía y que nos iba a llevar a un desastre económico, pues se ha demostrado hasta ahora que esto es falso. Ha habido un récord histórico en las remesas. Y aquí le critican mucho al presidente de que pues esto no necesariamente le compete al presidente, ¿no? Dicen, pues, ¿qué más da? Él no tiene responsabilidad ni se debe colgar la medalla de que haya más remesas. Pues esto es falso, porque si no hubiera estabilidad económica, si hubiera inflación tremenda, si hubiera los factores macroeconómicos en el país no fueran estables, nuestros hermanas migrantes no estarían mandando necesariamente su dinero acá en montos grandes, uno. Y dos, el hecho de que no haya migración masiva como hubo en años anteriores hacia Estados Unidos, eso significa también que hay mejores condiciones laborales y de bienestar aquí en México y por lo tanto los familiares de allá mandan dinero acá, ¿no? Si los familiares de acá de México siguieran migrando a este nivel, pues obviamente no estarían mandando dinero a México, sino se quedaría allá. Esto para mí es uno de los datos más importantes que también se informó y es que la inversión extranjera directa tuvo un incremento. México ahora es uno de los países donde más se invierte. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto refleja la confianza que le tiene los inversionistas extranjeros al país. Subió 2,6% en este año, que es muy importante porque es año pandémico, entonces ha estado subiendo a pesar de la pandemia. Otro récord que se ha roto en este gobierno y que se informó fue el incremento, el incremento del salario mínimo, se ha incrementado casi 50% y esto lo que significa y la manera en la que se mide muchas veces el salario mínimo para contar la inflación es cuántos kilos de tortilla se pueden comprar con un salario mínimo. Y antes de que entrara el presidente se podían comprar aproximadamente 6 kilos de tortillas y ahora casi 8, ¿no? También hay récord histórico de la acumulación de reservas internacionales del Banco de México. Aquí hay que reconocer que el Banco de México es autónomo y ha hecho un muy buen trabajo, pero también es parte del Estado mexicano, por supuesto, y esto también responde mucho, sí, quizá responde esa palabra, a estas críticas que siempre se hicieron de que si el presidente llegaba al poder iba a quitarle la autonomía al Banco de México, por ejemplo, ¿no? Y esto es falso, y tan es falso que el Banco de México sigue operando igual que siempre y de hecho está haciendo muy buen trabajo en la acumulación de reservas internacionales. Y lo mismo en la estabilidad del peso, ¿no? Que es otra de los récords que se cumplieron. No se incrementó la deuda y esto también es muy importante porque la fórmula a la que el presidente le apostó fue la austeridad en todos los niveles, por lo menos a manera de petición, es tratar de que a todos los niveles de gobierno se haga la austeridad, pero siempre diciéndolo desde un lugar de ejemplo. El gobierno federal bajó los sueldos y opera con austeridad, nada de gobierno rico con pueblo pobre.
A esto se le suma que ya no hay condonación a impuestos a los grandes contribuyentes y se incrementó la recaudación de impuestos a grandes contribuyentes y a grandes empresas en un porcentaje altísimo. Es histórico también. Y por último, salud y COVID. También se informó que en los últimos 15 meses el presupuesto de salud incrementó en 70%. Perdónenme, en 70,000 millones de pesos, que es muchísimo dinero, ¿no? Es un incremento que nunca se había visto, 70,000 millones de pesos, repito porque dije 70% y no quiero dar información incorrecta, es 70,000 millones de pesos, pero eso es un incremento importantísimo. Y bueno, esto, como bien lo saben, también se informó sobre la infraestructura. Se han construido 140 universidades, más de 9,000 becas de posgrado se han dado. También se ha incrementado el número de becas para estudiantes de medicina o del sector salud que quieran estudiar, y puede ser que estudien aquí o en el extranjero. En específico hay convenio con Cuba, que es uno de los países con mejores sistemas de salud en el mundo. Y pues más de 8,000 comunidades ya cuentan con conexión a Internet, y esto se va a seguir incrementando de aquí al 24. Así como los bancos del bienestar que se han estado construyendo a lo largo y ancho del país. Y pues con esto más o menos resumo un poco lo que se tocó en el informe de gobierno, pero que también se habla mucho en el libro del presidente, con quien ahora vamos a charlar con nuestros invitados de honor que ya están por acá. Lo último que quisiera yo decir antes de entrarle al tema del libro, que va a estar muy bueno, es que esta semana también hubo algunas imágenes del Instituto Nacional de Migración, de cómo perseguían a algunos migrantes haitianos y a una familia, y yo pues quisiera usar este espacio para decir que considero que eso es reprobable. Nosotros somos un país que hemos exportado migrantes, y que los migrantes son un timbre de orgullo para nosotros y nosotras, y que mucha de la queja que tenemos en contra de Estados Unidos es la manera en la que han tratado a nuestros hermanos, nuestros paisanos, y que eso es algo que no podemos permitir que suceda aquí en México. Entonces, pues yo me sumo a la petición de que se revise a los agentes del Instituto Nacional de Migración y que se haga una limpieza de aquellos agentes que han actuado mal y que han reprimido migrantes. Y pues la migración es un derecho y no tenemos por qué reprimir a nadie, y nosotros somos víctimas de esa represión en Estados Unidos y no tenemos por qué repetirla. Entonces, yo tengo mucha confianza, y esto se informó, de hecho, valga la redundancia, en el informe de gobierno el presidente dijo que los agentes que habían actuado mal iban a ser investigados, y estaban de hecho ya puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que se haga una investigación. Entonces celebro esa posición del presidente y espero que siga en ese mismo sentido, porque pues como sabemos somos un país que exporta migrantes, y tenemos una experiencia muy fuerte, muy dolorosa con Estados Unidos en ese sentido, y no podemos repetir lo que no nos gusta que nos hayan hecho.